banalmente más importante, ¿cómo puede Dios manifestarse en una iglesia cuya jerarquía ha mostrado fallas morales? Bueno, a ver, yo no soy una persona perfecta. Yo ciertamente tengo muchas fallas morales, pero el hecho de que yo tenga también fallas morales no confirma ni refuta nada de lo dicho aquí. Las afirmaciones vertidas en este video, vertidas en mis libros, tienen que examinarse por sus propios méritos. La verdad es lo que es, independientemente de las personas. Si un profesor de matemáticas dice que 1 más 1 es 2 y de repente se equivoca en contar su vuelto en otro momento, el error del profesor no niega la afirmación que estaba enseñando, incluso si eventualmente puede fallar en ponerla en práctica. Las acciones anticristianas de los cristianos no refutan el cristianismo porque precisamente son anticristianas. El que haya cristianos que maten, roben, etc., pues es algo que se hace en contra de lo que establece el cristianismo. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. ¿Que Dios puede utilizar a hombres perfectos para su plan perfecto? Pues claro que puede. O sea, si Dios existe, Dios en su soberanía puede disponer eso para mostrar más claramente su poder. Por medio de hombres muy imperfectos llevar a cabo su plan, ¿no? Desde esa perspectiva ya tenemos que en la propia Biblia se nos da claramente la señal de esto. Miren, las diferentes denominaciones cristianas pueden estar de acuerdo en que la Biblia es verdad y que los primeros cristianos de los que se habla en la Biblia son verdaderos cristianos. Ok, ¿han leído las cartas de Pablo? O sea, Pablo en la carta a los Corintios capítulo 6 habla de que hay casos de grave inmoralidad sexual en la comunidad de Corinto. Asimismo, en las cartas a los Gálatas evidencia de que hay muchas disputas. En otras palabras, los primeros cristianos que a veces se idealizan como, oh sí, ellos eran perfectísimos y la iglesia luego se pudrió. No, o sea, también tenían sus problemas, eran seres humanos. Entre los apóstoles mismos, la comunidad de base de la iglesia que formó Jesús, estaba Judas. Y el conjunto de ellos abandonaron a Jesús. Y Pedro lo negó. Y Pedro cometió pecado incluso luego de Pentecostés, de que vino el Espíritu Santo, porque en Gálatas capítulo 6 el apóstol Pablo reporta que Pedro se comportó de modo hipócrita, ¿no?, respecto de los gentiles, ¿no?, yéndose ahí con los judíos, y Pablo dijo que lo tuvo que amonestar por ello. El propio Pablo en Romanos capítulo 7, siendo el apóstol Pablo ya convertido al cristianismo y escribiendo una carta inspirado por Dios, dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El propio Pablo reconoce en ese capítulo 7 de Romanos que hay una ley de la carne que todavía lo jala. Y él dice que hace el mal que no quiere. O sea, Pablo de todas maneras reconoce que caen determinados pecados. El propio el propio Pedro, hombre tan defectuoso que negó al Señor 3 veces, y encima después de Pentecostés y después de la resurrección de Cristo, actuó de forma hipócrita, según reporta Gálatas 2, es el apóstol al cual se inspiró para que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios en Mateo capítulo 16. Y el apóstol que escribió 2 cartas de la Biblia. Así que hay muchas veces los protestantes dan como motivo para descartar a la Iglesia Católica que en la Iglesia Católica hay muchos miembros malos y que Dios entonces no puede trabajar por ahí. Oye, si vamos a esa premisa, ni siquiera podríamos creer que Dios pudo inspirar al apóstol Pedro a escribir las 2 cartas que están en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pedro también pues tenía sus fallas morales. Ahora, Dios puede trabajar a través de todos. Entonces, San Francisco de Asís decía: si Dios puede trabajar a través de mí, es que puede trabajar a través de cualquiera. Muchas gracias por la entrevista.